Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Karen Tatiana Arcos, Juan José Mosquera y mi persona, Ronnie Ordóñez. Hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental en la contabilidad y en la tributación: los ingresos, los gastos y los costos desde el punto de vista tributario. Hoy les voy a hablar sobre la definición de ingresos en términos tributarios, citando el Estatuto Tributario Colombiano, presentando algunos ejemplos prácticos y algunas condiciones especiales que deben tenerse en cuenta. ¿Qué son los ingresos en términos tributarios? En el ámbito tributario, los ingresos son todos aquellos recursos que aumentan el patrimonio de una persona natural o jurídica y que pueden estar sujetos al pago de impuestos. De acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario, la renta bruta está constituida por el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable. Es decir, cualquier ingreso que una empresa o persona reciba, sea frecuente o eventual, debe ser reportado y puede estar gravado por impuestos. Algunos ejemplos de ingresos tributarios: tenemos los salarios, que es el dinero recibido por trabajar en una empresa. Tenemos los honorarios, que son los ingresos de todos los profesionales independientes. También tenemos los arrendamientos, que es el dinero recibido por alquilar algún bien. Tenemos también los dividendos, que son las utilidades tributarias de una empresa de socios, los intereses financieros, que son las ganancias por depósito o por préstamos, y las ventas de activos, que son, por ejemplo, la venta de una casa o de un carro. Tenemos los ingresos exentos, que están gravados por el Estado, deciden no cobrar impuestos sobre ellos, ejemplo, el 25% del salario mensual como renta exenta hasta cierto límite, y los ingresos de algunos docentes del sector. En conclusión, los ingresos en términos tributarios son todos aquellos recursos que aumentan el patrimonio y que deben ser registrados, en muchos casos tributados. Es fundamental para conocer qué tipo de ingresos están gravados, cuáles están exentos y en qué momento deben declararse para cumplir correctamente con esas obligaciones fiscales. Al tablero, profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tablero Profe, una nueva edición del programa con contenido, concepto y categorías de lo público y lo social, dirigido a servidores públicos, líderes comunitarios, comunidad universitaria, a todo aquel que le interese lo público, con una metodología integral de diálogo de saberes interactivo. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy concreto y muy preciso y de mucha actualidad, como son los ingresos tributarios. Partimos de una precisión. Primera, siempre que nos hablen de tributarios es la equivalencia a impuestos, así de sencillo. En las últimas épocas, las últimas reformas tributarias le han dado el nombre de reforma tributaria de la equidad, de la igualdad, pero todas van a incidir o tener la repercusión en mayores impuestos hacia el colectivo social. Entonces, esa primera precisión. Segunda precisión. De acuerdo a la situación de inflación, de acuerdo a las altas tasas de interés, va a incidir en los ingresos tributarios en las entidades del Estado. Es decir, que tienen implicaciones en menor recaudo. Entonces, eso es una preocupación que debe tener el gobierno. Tercera, que los ingresos tributarios, de acuerdo al Estatuto Orgánico del Presupuesto, aparecen en los ingresos corrientes y se subdividen en directos e indirectos. En ese orden de ideas, vamos a definir qué son los ingresos tributarios. En términos generales, los ingresos tributarios son todos los recursos o ingresos que de carácter obligatorio establecen las entidades territoriales, las entidades del Estado, a partir de la teoría impositiva del Estado como tal, para que obviamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico, se cumpla sin contraprestación alguna, al menos individual. Es posible de orden colectivo, la que tiene que ver con la inversión social. Eso en cuanto al concepto general de los ingresos tributarios.
reiterábamos que se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos o ingresos directos son aquellos recursos o ingresos que afectan a las personas naturales y a las personas jurídicas por su capacidad económica, tanto de renta como de riqueza, sí, y son intransferibles y responden de acuerdo al ordenamiento jurídico. Los ingresos indirectos son aquellos que afectan tanto a las personas naturales o personas jurídicas de acuerdo a la actividad o actividades que se realizan, sin consultar su capacidad de pago, y son transferibles de acuerdo al ordenamiento jurídico. Pues bien, ahí tenemos esas dos definiciones. Vamos a sacar diferencias, hacer un paralelo entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Primero que todo, los impuestos directos se dan en un sistema tributario progresivo. En otras palabras, el que tenga mayor capacidad de pago, paga más. En nuestra Constitución política se ve reflejado en el artículo 363. Los impuestos indirectos se da en un sistema tributario regresivo, porque los beneficios son iguales tanto para ricos y pobres, y obviamente van camuflados o van ocultos esos impuestos dentro del precio, fundamentalmente. Esa es la primera diferencia que hay entre los directos y los indirectos. En los impuestos directos se puede individualizar el sujeto económico. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Karen Tatiana Arcos, Juan José Mosquera y mi persona, Ronnie Ordóñez. Hoy les vamos a hablar sobre el tema fundamental en la contabilidad y en la tributación: los ingresos, los gastos y los costos desde el punto de vista tributario. Como segundo concepto, tenemos los gastos bajo tributación. Entender este concepto es clave para determinar cuánto se puede deducir del impuesto de renta y así evitar pagar de más o de menos, lo cual podría traer sanciones. Los gastos. Un gasto es toda erogación o salida de dinero que hace una empresa o una persona natural en el desarrollo de su actividad económica. Sin embargo, no todos los gastos son deducibles para efectos del impuesto de renta. Para que lo sean, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Como principales requisitos tenemos la causalidad, que es el gasto debe tener relación directa con la generación de renta. Por ejemplo, si tengo una panadería, comprar harina sí es un gasto relacionado, pero comprar una televisión para mi casa no lo es. Como segundo requisito tenemos la necesidad. Aunque no todos los gastos son indispensables, deben ser necesarios según la lógica del negocio. Un gasto en publicidad puede que no sea obligatorio, pero sí necesario para atraer clientes. Como tercer requisito tenemos la proporcionalidad, que es el valor del gasto debe ser razonable. No es lo mismo arrendar una oficina por 2 millones que por 30 millones mensuales si soy una microempresa. El soporte del gasto debe estar respaldado por documentos válidos como facturas electrónicas, cuentas de cobro, contratos o entre otros. Su registro contable y cumplimiento formal. Además, debe estar registrado en la contabilidad y cumplir con obligaciones como la retención en la fuente cuando aplique. Ahora les vamos a presentar algunos ejemplos reales. Primer ejemplo. Supongamos que una empresa paga 1.500.000 de arriendo mensual por su local. Este gasto es deducible si está respaldado por un contrato, una factura y se hace el pago con transferencia o consignación. Como segundo ejemplo tenemos que se contrata a una persona para llevar las redes sociales y se le pagan honorarios. Este gasto es deducible si se le hace retención en la fuente y se emite el soporte correspondiente. Como tercer ejemplo presentamos: un comerciante compra una moto para hacer domicilios. Este gasto puede deducirse si la moto se usa para generar ingresos y está registrada como activo de la empresa.
Como último ejemplo tenemos un no deducible. El mismo comerciante compra una moto para su uso personal y le paga con dinero a la empresa. Este gasto no debe cumplir el principio de causalidad, por lo tanto no sería deducible. En el estatuto tributario también encontramos las exenciones y gastos no deducibles. Según el artículo 107-2, las donaciones no son deducibles. Serán deducibles solo las donaciones a entidades sin ánimo de lucros autorizados por la DIAN. Serán deducibles, las demás no lo son. En el artículo 88 encontramos la no aceptación de costos y deducciones. Este artículo nos indica que se usan gastos si no se practica la retención en la fuente cuando sea obligatoria, o cuando se paga en efectivo sin cumplir topes o el soporte válido. El gasto que está relacionado con actividades ilícitas. En el artículo 115 encontramos los intereses y otros pagos deducibles. Este artículo nos establece límites para deducir intereses y pagos financieros. Por ejemplo, los intereses pagados a socios o accionistas solo son deducibles en ciertos casos. Como conclusión, es importante entender que aunque en la contabilidad se pueden registrar muchos tipos de gastos, la tributación exige un análisis más riguroso y técnico. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo, por qué y con qué sustento se hace ese gasto. Desde el punto de vista tributario, un gasto es deducible solamente si cumple con los criterios muy específicos establecidos por la ley, como la causalidad, la necesidad y la proporcionalidad, y sobre todo si está debidamente soportado. Eso quiere decir que no todos los pagos que hace una empresa reducen su base gravable en el impuesto de renta. Si no se cumplen los requisitos formales y sustanciales, la DIAN puede rechazar este gasto, lo que genera una mayor carga tributaria y hasta sanciones. Además, este tema nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad del contador o del asesor tributario, ya que parte de su función es garantizar que la empresa cumpla con estas normas. 1. Evitando errores o prácticas que puedan considerarse evasión o elusión fiscal. Llevar una contabilidad organizada, exigir los soportes correctos y aplicar correctamente la normatividad es parte del compromiso con la transparencia financiera. En resumen, el manejo tributario de los gastos no es solo una cuestión de técnica, sino también una forma de asegurar que las empresas operen de manera ética, eficiente y en cumplimiento con la ley. Así se construyen organizaciones sólidas, sostenibles y respetuosas del sistema tributario. Como último concepto tenemos los costos, pero bajo el concepto de tributación. Primero vamos a hablar de su definición. En el contexto tributario, los costos son todos aquellos gastos directamente asociados a la producción de ingresos, es decir, son desembolsos que realiza un contribuyente para adquirir un bien o servicio que se va a vender o que se va a transformar para luego ser vendido. En términos más simples, si tengo una empresa que vende camisetas, el valor que pago por la tela, las confecciones, el transporte de dichas camisetas son los costos. Estos son y se representan en los ingresos brutos para determinar la renta líquida gravable, es decir, sobre lo que efectivamente se va a pagar el impuesto. El soporte legal, pero bajo el Estatuto Tributario en Colombia, que regula cómo se tratan los costos. Específicamente los encontramos en los siguientes artículos. Como primero, en el artículo 58, que nos habla del costo de los bienes muebles o inmuebles enajenados, señala que el costo es el valor por el cual se adquieren esos bienes ajustado por el factor como mejora o depreciación. Segundo, artículo 59, trata sobre el reconocimiento del costo fiscal, explicando que un costo solo será deducible si está debidamente soportado y registrado en la contabilidad del contribuyente. En el artículo 60,
donde nos menciona la forma de determinación del costo dependiendo de si está en el inventario periódico, permanentes u otros métodos. En el artículo 61, que permite el uso de métodos como es el PEX, primeras en entrar y primeras en salir, o el WEX, promedio ponderado para valorar inventarios, que a su vez afecta el cálculo del costo de ventas. Luego seguimos con la sección número 3 de este encabezado de los costos, que es de los requisitos para que un costo sea aceptado fiscalmente. No cualquier gasto puede ser reconocido como costo. Para que la DIAN lo acepte, debidamente debe cumplir con ciertos requisitos. Debe estar relacionado directamente con la actividad generadora de la renta. Como segundo tenemos que debe estar debidamente soportado, o sea, tiene que tener facturas electrónicas, contratos, comprobantes de pago, entre otros. Debe estar registrado contablemente siguiendo los principios de contabilidad aceptados en Colombia. Como cuarto tenemos que debe ser duradero en el periodo grabable correspondiente. Si no cumple estos requisitos, la DIAN puede que rechace el costo y aumente el valor del impuesto a pagar. Otro aspecto clave que trataremos en este apartado será la importancia de los costos, pero en la tributación. ¿Por qué es tan importante reconocer bien este tema? Porque los costos son una herramienta legítima que reduce la carga tributaria. Si no se reajustan bien, el contribuyente puede terminar pagando más impuestos de lo que realmente le corresponde. Además, una adecuada gestión de costos permite a la empresa tener un mejor control de su rentabilidad, proyectar mejor sus precios, evitar sanciones tributarias por errores de la declaración de renta. Seguidamente voy a mencionar algunos ejemplos para que este concepto nos quede un poco más claro. Ejemplo número 1. Una empresa que fabrica muebles. En una empresa que fabrica muebles, escritorios de madera, para producirlos compra madera por 5 millones y paga 2 millones en mano de obra. Total de costo de producción, lógicamente, 7 millones. Este valor se puede registrar como costo fiscal porque está directamente relacionado con la actividad general de la empresa que nos genera ingresos, o sea, es decir, la fabricación de los escritorios. Como segundo ejemplo, tenemos una comercializadora de electrodomésticos. Una tienda compra 100 licuadoras a 150.000 cada una para revenderlas. El total pagado por esas licuadoras es de 15 millones. Ese valor es un costo aceptado fiscalmente cuando se vendan, ya que corresponde al precio de adquisición de inventario vendido. Como conclusión, tenemos que bajo la tributación los costos son fundamentales para determinar correctamente la renta gravable y cumplir con las obligaciones fiscales. Están regulados principalmente entre el artículo 58 al 61 del Estatuto Tributario y deben estar justificados, registrados y relacionados con la actividad productora de renta. Esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención prestada.